y luego hice un doctorado en inmunología en un laboratorio en el Hospital de la Princesa y en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, en temas relacionados con inmunidad y con comunicación entre los distintos compartimentos del sistema inmune. Entonces, bueno, pues ya aprovecho y creo que puedo contar cosas así interesantes sobre el sistema inmune y le vamos a dar un enfoque teniendo en cuenta la enfermedad de COVID-19. Pero primero me gustaría hablar sobre el sistema inmune en general. Entonces, vale. ¿Qué es lo que me gustaría a mí que sacásemos de esta reunión, ¿no? Pues yo creo que sería interesante primero entender qué es un virus, entender cómo infectan los virus, por qué hacen tanto daño, ¿no? En segundo lugar, me gustaría explicar qué efectos tiene en el cuerpo, por qué ocurre lo que ocurre, por qué nos ponemos enfermos y, bueno, pues la causa y consecuencia es qué hace el sistema inmune y qué hace para luchar contra estos virus, para defendernos y para tenernos protegidos, ¿no? Y luego ya me gustaría darle este enfoque, ya sabiendo estos básicos, entrar un poco más en lo que hace exactamente el SARS-CoV-2 y cómo se desarrolla la enfermedad de COVID-19 y cómo el sistema inmune, es una cosa que no se ha hablado mucho, está implicado en todo esto. Y luego pues me gustaría hablar sobre unos temas que son bastante controvertidos, que es respecto a la inmunidad que se puede desarrollar contra el virus, y sobre pues temas de reinfecciones, pues sobre qué pasará cuando todo este aislamiento termine y bueno, pues así un poco en general, un poco de perspectivas. Antes de nada me gustaría hacer un disclaimer y es que esto estábamos hablando a 3 de abril, es decir, la información como sabéis está yendo a una velocidad desenfrenada y pues mañana lo que pueda haber dicho hoy puede haber cambiado, ¿vale? Esto es algo muy normal, esto en ciencia ocurre, es decir, estamos sometidos al cambio y eso es algo que hay que aceptar. Pero bueno, yo creo que puede resultar bastante interesante y esto es lo que se sabe hasta hoy de todo esto. Entonces, en primer lugar, un virus, ¿no? El ciclo del virus. A ver, voy a minimizar esta pestaña que no vea bien. Vale. ¿Qué es un virus y cómo infecta al huésped? Vale. El tema de los virus es algo muy interesante, ¿no? Porque son microorganismos acelulares que dependen del huésped, dependen de otras células para infectar a otros organismos. Estos virus básicamente se forman por material genético, que es donde se codifica la información, y luego pues una envuelta de proteínas, lípidos y que protegen este material genético y que le permiten infectar otras células. Entonces es muy interesante el tema de los virus. No sé si veis mi puntero. ¿Alguien me podría confirmar que veis mi puntero para yo saber si estoy señalando y lo veis? Sí lo vemos. Vale. Vale, perfecto. Bueno, pues es interesante el tema de los virus porque es un tema muy controvertido en el sentido en el que nadie puede llegar a establecer si los virus son seres vivos o no. ¿Por qué? Porque un ser vivo se define como un conjunto de material complejo que se mantiene ordenado y que es capaz de cumplir las funciones básicas de nutrición, de relación y de reproducción, ¿no? Y bueno, los virus es verdad que son organismos complejos, están ordenados y tienen una estructura determinada, pero sin embargo no son capaces digamos, cumplir estas funciones básicas que se establece para los seres vivos por sí mismos, ¿no? No son capaces de reproducirse ni de nutrirse por sí mismos, es decir, requieren de un huésped para ello. Entonces, pues los virus en sí mismos son algo fascinante y que todavía queda muchísimo por conocer de ellos. Entonces, para explicar un poco así en términos generales qué es lo que hace un virus y para que veáis la sencillez y al mismo tiempo la complejidad del mismo, os iba a explicar cómo funciona el ciclo del virus. Entonces, en primer lugar, esto lo voy a explicar con influenza porque el esquema me parece muy bonito. Influenza es el virus de la gripe y porque yo creo que se ve bastante bien. Entonces, el virus de la gripe tiene una membrana plasmática. Esto aplica igual al coronavirus, ¿vale? Aunque no es el mismo virus ni tiene nada que ver, pero aplica. Entonces tiene una membrana plasmática, una membrana de lípidos en la que se embeben proteínas, receptores de membrana, que van a permitir a este virus interaccionar con otras proteínas de las células del huésped, del animal que va a infectar o de la planta o de lo que sea, en este caso de los humanos.
Y luego tiene dentro un material genético. Tiene un material genético que en este caso es ARN. Y en el caso del coronavirus, pues también es ARN. Entonces, digamos que el virus lo que hace es interaccionar, como os decía, con proteínas de la membrana de las células del huésped, y esta interacción permite que el virus entre por endocitosis, es decir, la célula, digamos, que lo engulle, se lo traga, y una vez dentro, el virus tiene las herramientas suficientes para salir de este engullimiento, ¿no?, de esta membrana que le rodea, y liberar al interior de la célula huésped el ARN. Esto sería como un caballo de Troya, ¿no? La célula lo coge porque parece como que es algo que tendría que coger, y cuando ya está dentro de la ciudad, pues suelta toda la carga genética, y aquí es donde empieza el fregado. Y básicamente lo que hace este ARN es, digamos, empezar a un proceso de transcripción y traducción en el que lo que se hace es producir nuevas copias del virus y producir proteínas del virus, ¿vale? Entonces, esto es un ciclo que empieza a entrar en bucle hasta que se generan muchísimas copias del material genético del virus y de las proteínas. Y por último, todas estas proteínas recién sintetizadas y todo este material genético nuevo se ensambla en la membrana plasmática de la célula, y es ahí donde, de nuevo, se puede, digamos, utilizando la maquinaria de la propia célula, crear o se puede extinguir un nuevo virus que está preparado, como veis, una vez se extiende, que esto es lo que se llama, bueno, es la liberación del virus, el budding en inglés. Entonces tenemos un nuevo virus que está preparado para infectar una nueva célula, y así constantemente. Este virus, al salir, no quiere decir que esta célula no esté infectada. Aquí esta célula continúa produciendo virus de aquí al infinito, ¿no? O sea, se convierte en una máquina de producir virus, la célula infectada. Entonces, como podéis imaginaros, esto es un crecimiento exponencial. Esta imagen que os estoy enseñando son bacterias, pero es para que os hagáis la idea. Una célula infectada se libera virus suficientes para infectar a 5 o 6, esas 5 o 6 liberan para otras 5 o 6, y entonces, claro, evidentemente el crecimiento es exponencial y en muy poco tiempo. En cada ciclo, pues el virus aumenta sus copias de una manera exagerada y brutal. Entonces, pues esto en realidad es algo que ocurre con casi todos los seres vivos. Es decir, si tú les das recursos, es decir, medios para crecer, los seres vivos lo aprovechan y se expanden. Es decir, y crecen hasta donde pueden. Lo hacen las bacterias y lo hace cada ser vivo. De hecho, los humanos somos un claro ejemplo de crecimiento exponencial. O sea, si nos dejan hueco y podemos utilizar recursos, crecemos hasta que no quede un hueco. Entonces, una vez entendido cómo funciona un virus, me gustaría explicar un poco pues qué efectos produce este virus en el cuerpo, ¿no?, en el huésped. Entonces, como os decía, una vez el virus está dentro de la célula, lo que hace es básicamente secuestrar la maquinaria celular. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que la célula del huésped tiene sus funciones, ¿no? Está a sus cosas, tiene que producir una serie de proteínas, tiene que estar haciendo una serie de funciones, y cuando el virus la infecta, pues digamos que eso pasa a un segundo plano, y el virus pasa digamos, a acaparar todos los recursos de la célula. En este sentido, toda la maquinaria de transcripción, que es la de producción de ARN mensajero, queda secuestrada. La maquinaria de traducción, la de la síntesis de proteínas nuevas, también queda secuestrada. Y el citoesqueleto digamos que es la encargada de redistribuir todas las partes de la célula a los sitios donde deben de estar, también queda secuestrado. Eso permite que se generen virus en la membrana, ¿no?, con este budding que os decía, con esta liberación de nuevos virus. Entonces, eso también queda secuestrado, y además utiliza todos los recursos metabólicos de la célula, es decir, lo que utiliza toda la energía y todos los metabolitos intermediarios. Por lo tanto, la célula básicamente se convierte en una esclava del virus una vez infectada. Y luego otra cosa que puede ocurrir es pues
la lisis celular, es decir, la célula se vuelve productora hasta un punto en el que pues, hay una carga viral y un daño celular brutal y se liberan los virus que hay dentro y además pues, la célula muere, evidentemente. Esto parece dramatización, esta foto, ¿no? Aquí muy chula con el 3D, pero no está muy lejos de lo que pueden llegar a hacer algunos virus. Como veis aquí, esto es una célula que está completamente repleta de virus por dentro y está estallada y bueno, pues al estallar pues libera todos los virus y pues como ya podéis imaginar, pues eso genera todavía más difusión de los virus. Total, que evidentemente estas dos cosas que os comentaba, que es el secuestro de la maquinaria celular y la lisis eventual de las células produce un daño en los tejidos, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que los virus frecuentemente por las proteínas que tenían en la membrana, como os comentaba, van a tener una especificidad de tejido. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los virus en términos generales suelen ir a sitios específicos donde infectar y son los sitios donde interaccionan sus proteínas con las proteínas de las células de ese tejido. Es decir, por ejemplo, en el caso del COVID-19, en el SARS-CoV-2, que es el virus causante del COVID-19, tiene una proteína en las espinas de su envuelta que interacciona con la proteína AC2. Y esa proteína está presente principalmente en pulmones y en el intestino delgado, en los primeros tramos del intestino delgado. Por tanto, es lógico pensar que ese virus va a infectar prioritariamente a las células de los epitelios pulmonares y de los epitelios del intestino. ¿Por qué? Porque básicamente necesita interaccionar con los receptores AC2 para internalizarse, ¿no? Eso lo veremos más adelante, pero bueno, para que veáis la especificidad de tejido, es decir, los virus no infectan todo y ya está. Hay algunos que tienen más especificidad y otros que menos. Entonces, bueno, evidentemente cuando tú produces un daño en el cuerpo, nosotros tenemos a nuestros guardianes protectores, que son el sistema inmune. No sé si alguien ha preguntado algo de momento o vamos bien. De momento no hay ninguna interacción. Yo te interrumpiré cuando tengamos algunas preguntas, comentarios. Vale, perfecto. Todo se está entendiendo bien, ¿no? O sea, no estoy yendo muy rápido y se está entendiendo más o menos bien la idea. O ya que ahora mismo que hiciste esta pausa, si alguien quiere aprovechar y preguntar algo, pues encantado. Ahí está Bor, se entiende perfectamente. Sí, genial. María Laura. Alba, se te entiende bien. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces voy a seguir. A esta velocidad me quedo sin diapositivas. Venga, vamos. Total, que cuando se produce un daño en el tejido, digamos que el cuerpo reacciona, ¿no? El cuerpo no puede permitir que sus tejidos se dañen de una manera pues indiscriminada. Entonces, cuando empieza a haber daño, pues el sistema inmune entra en acción. Entonces, ¿qué es el sistema inmune? ¿No? Yo aquí voy a tirar de una analogía. A mí me encanta explicar el sistema inmune como si fuera un ejército. Además, que me gusta que sea el ejército de los clones. Esto es los clones de Star Wars. ¿Por qué? Porque además es que todas las células del sistema inmune al final surgen de un solo progenitor y a lo largo de su diferenciación se van especializando en distintas tareas. Cada una va a tener una tarea muy específica y muy concreta, ¿vale? Entonces, digamos que hay una tremenda especialización en los tejidos del sistema inmune y cada una pues actuará en distintas fases y para distintas cosas. Entonces, bueno, se podría distinguir a grandes rasgos dentro del sistema inmune dos partes. El sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. Entonces aquí, siguiendo con la analogía del ejército, ¿no? o de los soldados, el innato, el sistema inmune innato es un compartimento que actúa de manera inespecífica. Es rápido y es el encargado de alertar, ¿no? Es el encargado de que en cuanto algo entra, que algo pasa que no debería de ocurrir, ¿no? Pues ha entrado un microorganismo, una bacteria, un virus, células tumorales, cualquier tipo de evento que vaya en contra digamos, de la integridad del organismo,
pues el sistema innato actúa rápidamente. ¿Qué pasa? Que no son específicos, porque evidentemente si necesitas actuar rápido no puedes pensar mucho, es de entrar y disparar. Entran, disparan y después ya, pues ya preguntaremos a ver qué es lo que ha pasado. Entonces, bueno, pues digamos que el sistema inmune mata moscas a cañonazos. Es efectivo, pero es muy poco específico. Y por otro lado tenemos el sistema inmune adaptativo, ¿no? Este es el Jason Bourne, el que está listo para buscar al objetivo y acabar con él, digamos, de una manera perfecta y súper estudiada, ¿no? Entonces, como digo, es un sistema muy específico, sin embargo es lento, ¿no? Necesitas un trabajo de inteligencia detrás, un trabajo de recabar información, un trabajo de preparación para que cuando llegue el momento puedas hacerlo de una manera muy efectiva. Y además el sistema inmune adaptativo genera una cosa que se llama memoria inmunológica. ¿Y eso qué es? Eso es básicamente que una vez has aprendido cómo es tu enemigo, cuando vuelva, digamos que ya no necesitarás volver a aprender de él, porque ya sabes cómo es. Entonces, si vuelve alguna vez tu enemigo, vas a actuar muy rápidamente, incluso a la velocidad a la que actuaba el innato, porque el trabajo de búsqueda de información de ese agente malicioso ya lo conoces, ¿vale? Entonces, bueno, pues esos son los dos compartimentos. Y para que lo veáis un poco menos en analogía, o sea, más real, tendríamos pues lo que decía, dos compartimentos. La inmunidad innata, entre la que se encuentran los fagocitos, las células dendríticas, células de complemento, células asesinas, que se llaman así, células asesinas, y estas células, como veis, actúan en cuestión de horas. Entre 0 y 12 horas ya entran en acción, ya entran en el campo de batalla. Y por otro lado tenemos la inmunidad adaptativa, de la que constan los linfocitos B, que son los encargados de producir los famosos anticuerpos, los anticuerpos estos de los que se hablan, pues ellos son los encargados de producir anticuerpos contra los organismos infecciosos. Pero requieren más tiempo. Y luego, por otro lado, tenemos los linfocitos T. Estos linfocitos T son como digamos que tienen como dos partes. Por un lado están ¿Perdón? Por un lado están unos linfocitos que son capaces de buscar a una célula infectada y matarla en el mismo momento, y por otro lado hay otros que son como coordinadores de la respuesta, ¿no? Lo que hacen es modularla para que no se vaya de madre y para, digamos, que tampoco haya un nivel muy bajo de inflamación. Lo que hacen es estar constantemente mandando señales para tener un nivel de activación adecuado. Son los coordinadores. Dani. Entonces, sí. Dani, perdona, te interrumpo porque hace una pregunta, Carlos Bort pregunta lo siguiente: cuando nos vacunamos, ¿cómo afecta nuestro sistema inmune? ¿Les damos información a la parte adaptativa? Exactamente. Entonces, cuando tú te vacunas, luego lo explicaré, pero es muy buena pregunta porque me viene perfecto para explicar esta parte. Cuando nosotros nos vacunamos, lo que hacemos es simular una respuesta inmune, pero, digamos, bajo control. Porque lo que hacemos sí, porque dice justo María aquí también, cuando que preguntó Bort y lo mencioné, que se crean linfocitos B de memoria. Exacto. Claro, entonces lo que decía es, lo que nosotros hacemos durante una vacunación es simular una infección de ese patógeno, porque lo que hacemos es hacerle creer a nuestro cuerpo que este microorganismo nos está infectando, entonces nuestro cuerpo despliega todas las herramientas para defenderse contra ese organismo. Entre otras, la inmunidad adaptativa. Tras unos días, nosotros hemos creado linfocitos de B de memoria capaces de producir anticuerpos. Lo bueno de las vacunas es que lo hemos hecho en un ambiente de seguridad máximo. ¿Por qué? Porque no estaba el organismo real. Era toda una ficción que nosotros hemos hecho creer a nuestro cuerpo que estaba, ¿no? Entonces, la próxima vez, como decía, la próxima vez que nosotros nos infectemos con ese microorganismo, ya no tendremos el riesgo de caer enfermos, porque tenemos unas células de memoria, unos Jason Bourne, unos superagentes que están preparados para responder muy rápidamente y muy específicamente contra ese microorganismo en concreto. Y esa es la clave de la vacunación. La vacunación lo que nos permite es preparar a nuestro sistema inmune adaptativo para posteriores infecciones. Entonces, los recordatorios de las vacunas, esto ya solo es por curiosidad, los recordatorios de las vacunas muchas veces son para darle pequeñas, digamos, pequeñas
entradas de información a nuestro sistema inmunadaptativo como diciéndole que no se te olvide que este microorganismo existe, ¿no? Porque pasado el tiempo podría llegar a ocurrir que perdiésemos a estas células B de memoria que producen los anticuerpos específicos. Y si las perdemos, pues hemos perdido la inmunidad contra este microorganismo. Entonces, de vez en cuando, dependiendo de cómo sea el microorganismo, esto es una cuestión un poco más compleja, se dan recordatorios para que se genere una inmunidad mucho más robusta y mucho más específica contra el microorganismo. ¿Vale? Entonces, vale, me gustaría enseñaros un vídeo que es tremendo. El sistema inmune innato, por ejemplo, el de los macrófagos, que son los de los primeros en llegar al tejido. Fijaos, estos son bacterias, ¿vale? Estos son bacterias y esto es un macrófago engulliéndolas y eliminándolas, ¿no? Esto también ocurre con partículas víricas y con células que han sido lisadas, ¿no? Como veíamos antes, por la producción de virus o por daño en el tejido. Los macrófagos son como los encargados de limpiar, ¿no? Esto es como todo lo que sea extraño, lo recogen, se lo tragan y lo digieren, o sea, y lo eliminan por completo, ¿no? Esta es la tarea de los macrófagos y de las células fagocíticas. Y por otro lado, estos mismos macrófagos lo que hacen es, pues cuando reciben estas señales, ¿no? Es como, uy, aquí hay bacterias, esto es peligroso. Entonces lo que hacen es dar una señal de alarma de, ojo, aquí hay peligro. ¿Y qué liberan? Liberan citoquinas. ¿Qué son las citoquinas? Las citoquinas son moléculas señalizadoras. Yo aquí he hecho la analogía con un soldado pues mandando por radio hemos localizado el objetivo, aquí hay peligro, venid aquí. Venid a esta zona. Entonces, lo que hacen los macrófagos es liberar citoquinas que le indican a otras células del sistema inmune que son más específicas y que son más letales o mejores luchando contra el virus, tenéis que venir aquí porque aquí es donde está el peligro. ¿Vale? Esa es una de las partes del sistema inmune innato y mientras tanto, al mismo tiempo, esto es una célula que podría ser, por ejemplo, una célula infectada. Hay unas células que son inespecíficas que cuando encuentran ciertos patrones en las células del cuerpo, ven que están actuando algo raro, ¿no? Ven como comportamientos sospechosos y de una manera muy inespecífica, por si acaso, las matan. Y como veis aquí es que se deshace, o sea, es que esto es una apoptosis inducida, ¿veis que se hace burbujitas y o sea, está muerta, esta célula está muerta. Entonces, las células asesinas, o NK que se llaman, son las encargadas de patrullar y ver si las células las células de nuestro cuerpo se están comportando como deberían. Una célula infectada, como decía, que está totalmente secuestrada, va a tener patrones de comportamiento extraños y que las células NK van a ser capaces de reconocer. Entonces, pues son una primera forma de luchar inespecíficamente, porque es como contra células que parece que se están comportando raro, pero es una buena forma de luchar para ir conteniendo el avance del virus, ¿no? Mientras, digamos, los soldados más especializados se van entrenando y van preparándose para el combate. Estas son como la primera barrera, como un inicio de combate. Y llegamos al sistema inmune adaptativo. Entonces, me gustaría que vierais esta gráfica porque recuerda bastante a la gráfica esta de aplana la curva que estamos tan acostumbrados ya a ver en tantas noticias y en tantos medios, pero es que el virus en nuestro cuerpo crece igual que los infectados en una sociedad. Al final, lo que empieza a crecer de una manera exponencial, como decía, y mientras tanto, pues los macrófagos empiezan a secretar citoquinas. Veis que aquí hay un pico de citoquinas, esto es muy pronto, ¿vale? Entre 1 y 2 días, 3, 4, se empiezan a secretar estas moléculas inflamatorias, estas moléculas de llamada de ayuda. Y mientras tanto, también las células asesinas, las células NK, van intentando contener, van intentando aplanar la curva. Entonces, como veis, pues el virus se crece exponencialmente, pero estos mecanismos de contención, pues oye, van manteniendo los niveles del virus, empiezan a controlar la infección, pero esto no sería suficiente. Sin unas células muy especializadas que luchasen contra el virus, la infección podría llegar a descontrolarse por completo y matar al organismo. Entonces, mientras que estas medidas de contención se dan, como veis aquí, la inmunidad adaptativa empieza a entrenar, ¿no? A partir del día 2, a partir del día 5, empiezan a producirse células que son asesinas también, que son las células CTLs, que son citotóxicas, es decir, matan células, pero matan células solo que estén infectadas. Reconocen muy específicamente a las células infectadas por virus. Y empiezan... Dani, sí. Perdón, no, que te interrumpa, que están haciendo otra pregunta aquí, ahora por parte de Leticia Lucero. Entonces, ¿un virus podría penetrar en la célula de manera activa
por endocitosis o inacta por fagocitosis. Pasiva, perdón, corrigió luego. Eh, No inacta. O sea, normalmente suelen entrar o sea, depende mucho del tipo de virus, ¿vale? O sea, la forma de entrada de los virus es un poco variable, pero en general suelen ser endocitadas, es decir, se produce por un proceso activo de endocitosis, aunque también hay virus que se producen por fusión pasiva de membranas, es decir, que el virus entra en contacto con la membrana de la célula, la membrana plasmática, y directamente se fusionan las dos membranas y se libera al interior el contenido. Pero es más normal que sea por endocitosis. ¿Vale? Bueno, entonces, como decía, estas serían las dos fases, ¿no? Entonces, para que conozcáis a los componentes de la inmunidad adaptativa, aquí tendríamos a las células B encargadas de producir anticuerpos, como os decía, que van a neutralizar a los microorganismos. Lo que hacen es rodear por completo al microorganismo, y claro, rodeado pues no puede interaccionar con las proteínas de membrana de las células del huésped y por tanto no puede infectar. Es lo que decíamos, si está completamente rodeado por anticuerpos, pues lo volvemos un ser inútil. Entonces, ese es el objetivo de los anticuerpos, neutralizar, y además permiten localizarlos para que otras células sean capaces de engullirlos y degradarlos también. Esa es la parte de los anticuerpos. Y luego, como os decía, hay unas células T, unos linfocitos T coordinadores, que lo que hacen es pues activan a los macrófagos, coordinan la inflamación, activan a las células B, son como los coordinadores. Y por último están las células citotóxicas, las células asesinas, que cuando reconocen a una célula infectada le lanzan una señal y la obligan a morir. ¿Vale? Entonces, pues ya conocemos a todos los componentes del sistema inmune y ahora vamos a pasar a la parte de COVID. No sé si alguien quiere hacer algún comentario respecto a esto antes de pasar. ¿Se ha entendido bien los distintos compartimentos del sistema inmune, las distintas fases, etcétera? A ver, estoy viendo aquí en el chat que Ana Santos comenta, ¿este virus entonces por vía aérea o por contacto o de qué manera? Ya me dicen que se quedan metales, pomos de puertas, etcétera. Gracias. Vale. A ver, cada virus, como decía, tiene una especificidad de tejido y por tanto va a infectar a distintos órganos dependiendo de su especificidad, ¿no? Entonces, los virus como el SARS-CoV-2 es un virus que infecta vías aéreas y por tanto es lo lógico que cuando las vías aéreas están infectadas y ahí se está produciendo mucho virus y digamos las vías aéreas, una manera de intentar expulsar los cuerpos extraños de dentro es tosiendo, ¿no? Es intentando sacarlos de fuera, o sea, de dentro a fuera, pues evidentemente nosotros al toser, si tenemos el virus dentro, está cargado de virus nuestras vías respiratorias y tosemos, el virus sale. Entonces, claro, pues evidentemente si tú estás cerca de alguien, ese virus, pues llega a la persona y si esa persona lo introduce en algún tejido que sea susceptible de infección, es decir, por ejemplo, te tocas la cara y te tocas la boca y tenías las manos manchadas de restos de alguien que había tosido cerca y tenía el virus, pues evidentemente tú estás metiendo el virus en una zona susceptible de infección. Entonces, ese virus podrá infectar tus células respiratorias y, como he dicho, el crecimiento es exponencial. De ahí a que des síntomas, pues es cuestión de días o de horas, ¿no? Eso por un lado, y luego pues hay otros virus que infectan otros tipos celulares. Por ejemplo, el VIH. El VIH es un virus que infecta células de la sangre, en concreto a células T. A estas células, concretamente, estas que os hablaba, las células coordinadoras, pues el VIH infecta a estas células. ¿Y qué hace? Pues esto se transmite por la sangre. Pues ¿por qué? Porque es en la sangre donde está el virus. Entonces, si tú, por ejemplo, pues tienes, digamos, una transferencia de sangre con un individuo infectado y entra en tu sistema circulatorio, lo más probable es que te infectes de VIH y, por tanto, tus células empiecen a ser infectadas por el virus del VIH y al final termines desarrollando SIDA. Entonces, Dani, sí. No, perdón, Dani, que hay una pregunta que ha hecho María H. Alcalá. Dani, yo quiero que expliques, cuando tienes linfocitos B de memoria, ¿de qué manera eso ayuda a matar el virus más fácilmente si llegara? Es decir, si no te infectas, si te infectas una vez y ya no te infecta más, ¿cómo pasa eso?
Eso es justo lo que había explicado aquí en las células B de memoria, que lo que hacen es producir anticuerpos. Los anticuerpos se pegan alrededor del virus, alrededor de los microorganismos, y lo bloquean. Entonces, un virus completamente rodeado por anticuerpos no puede infectar, porque si está el anticuerpo entre medias de los receptores, es imposible que interaccione y por tanto es imposible que entre en la célula y secuestre la maquinaria celular para producir nuevos virus. Por tanto, por mucho virus que tengas dentro, si tienes anticuerpos que te protegen, el virus no puede infectarte. Ok, perfecto. Creo que ahí te queda claro. Aquí Leticia Lucero también nos pregunta, ¿qué mecanismos de absorción usa el SARS-CoV-2 para permanecer en ciertas superficies? Muchas gracias. Vale, a ver, el tema de las superficies. La cuestión es que los virus, como decía, son organismos que pueden sobrevivir, o al menos decir que sobrevivir implicaría que están vivos, ¿no? Pero que pueden mantenerse infectivos o que pueden mantener su capacidad de infección durante un tiempo. Entonces, no es que utilicen algún mecanismo en especial. Es básicamente que, dependiendo de la superficie, digamos que se preserva mejor la capacidad infectiva del virus. Es decir, por ejemplo, en contacto con el aire, en una superficie o en el propio aire, tiene una vida media muy baja. ¿Por qué? Porque digamos que el ambiente oxidativo, el ambiente del externo, degrada muy rápidamente el material del virus y por tanto dura menos. Pero hay ciertos materiales, por ejemplo el cobre o algunos elementos metálicos, que pues por sus propiedades, eso lo estuvo explicando Javier García, presidente de Celera, el otro día en la anterior charla, pues hay materiales que tienen propiedades activas y que pues por sus propiedades pueden preservar mejor la duración media de la capacidad infectiva del virus. Entonces, no es que los virus utilicen un mecanismo per se, es simplemente que las distintas superficies ofrecen más o menos protección al virus frente al ambiente hostil del exterior. El virus donde mejor está es dentro de un huésped. Y fuera del huésped, pues termina, digamos, pereciendo o termina degradándose. La superficie lo que le va a dar es distintas capacidades de mantenerse en el tiempo, pero en términos generales terminará degradándose. ¿Vale? No sé si esto responde la pregunta. Parece que sí, porque no han vuelto a preguntar más nada, así que creo que podemos seguir. Perfecto. Sí, acaba justo de responder Leticia. Sí, muchas gracias. Vale, perfecto. Muy bien, pues entonces vamos a pasar a la chicha. Vamos a pasar al COVID. Vale, entonces, pues ya todos estaréis bastante saturados y sabréis bastantes cosas del COVID ya, porque habéis oído en las noticias, porque habéis visto un montón de Twitter y un montón de redes sociales y aquí todo el mundo habla de COVID. Entonces, bueno, pues eso ya que me quito de encima y ya lo sabéis. Básicamente, ahora mismo es una pandemia que está asolando pues el mundo entero. El otro día escuchaba una noticia que se hacen estimaciones de que ahora mismo 500.000 de seres humanos, o sea, media humanidad está encerrada en sus casas, media humanidad. Esto es algo sin precedentes, estamos viviendo momentos históricos. Y bueno, pues es algo preocupante y es algo que, bueno, que hay que entender bien para luchar contra ello, ¿no? Entonces, bueno, pues el causante de esta enfermedad, como decía, es el SARS-CoV-2, es un coronavirus, es un virus de ARN, es su material genético, es decir, donde está la información, digamos, toda su información es ARN. Entonces, bueno, pues tiene mecanismos para convertirse digamos, para que su material genético se replique adecuadamente y tal. Bueno, eso son cosas muy técnicas de virología que, bueno, si queréis os puedo explicar un poco más, pero bueno, vamos a quedarnos con ese detalle. Y luego quería mencionar un poco los síntomas iniciales, ¿no? Pues estos van de más a menos. Se ha descrito que alrededor del 85% presentan fiebre y tos seca, a veces en combinación o a veces de manera individual o singular. Y luego, pues también pues, cansancio, falta de aire, dolor muscular. Y estos son pues, los síntomas que va a presentar el 85%, alrededor del 85% de la población. Luego hay un 15% que desarrolla pues problemas un poco más severos, ¿no? Lo que se considera pues, dificultades respiratorias agudas. Y luego hay un 5% que se desarrolla
una respuesta inflamatoria muy, muy aguda que puede llegar bueno, pues puede llevar a la muerte y al fallo respiratorio y al fallo sistémico. Esto, bueno, pues el porcentaje que se ha establecido, y de momento es muy difícil de calcular, pero bueno, más o menos se ha establecido que alrededor del 2% de las personas que cogen la enfermedad pues mueren, y además no es, digamos, no es de manera igual, sino que hay poblaciones más desprotegidas, que son, pues ya sabes, los ancianos y las personas inmunodeprimidas, o personas con cáncer, personas con hipertensión, con diabetes. Bueno, pues esas son las poblaciones de riesgo, ya las conocéis. Y bueno, pues ese es el riesgo de muerte. Dani, Sí. Dani, antes de que sigas por ahí, te hicieron una pregunta. Tatsiel Virgili, para introducir su material genético dentro de la célula, ¿introduce también enzimas de retrotranscripción o solo RNA? Gracias. Perfecto, perfecto. Vamos allá. Vale, entonces, aquí os voy a enseñar cuál es el mecanismo específico del SARS-CoV-2, ¿vale? Este es un esquema específico del SARS-CoV-2. Entonces, bueno, lo que hace es, como veis, de nuevo, interacción con los receptores de la célula, ¿vale? Esta zona de aquí, hacia abajo, es la célula y este es el virus. Entonces, interacciona con los receptores AC2 de la célula, con las proteínas de sus spikes, de sus picos, de sus espinas, y entonces se internaliza mediante una endocitosis, se genera un endosoma, y luego a través de la fusión de membranas libera su material genético, ¿no? Que es ARN, como os decía. Entonces, me has preguntado, ¿también introduce retrotranscriptasa? Bueno, pues en realidad no tendría por qué, porque o sea, probablemente sí que haya algo dentro, pero no lo necesitaría, y esto lo voy a explicar muy sencillamente, porque el material genético del SARS-CoV-2, como os decía, es ARN mensajero, ARN, ¿vale? Entonces, esto directamente puede ser utilizado para traducir. Una vez que secuestra la maquinaria de la célula, se puede utilizar para traducir sus propias proteínas. Entonces, cumple una doble función, su genoma, que es, 1, transportar la información, y 2, al mismo tiempo, ser los planos para producir las proteínas que están contenidos en su información, con lo cual es un 2 por 1. Entonces, nada más entrar en la célula, ya es capaz de producir proteínas, ¿vale? Lo que pasa es que estas proteínas, como os podéis imaginar, son, como es solo una cadena de ARN, son poliproteínas, es decir, son proteínas en tándem. Todas sus proteínas vienen en una sola línea y después lo que hacen es cortarlas, ¿vale? Entonces, bueno, pues una vez cortadas ya tienes un complejo de replicación, que es esa retrotranscriptasa de la que hablabas. ¿Qué es una retrotranscriptasa? Una retrotranscriptasa es una enzima, una proteína capaz de copiar este ARN mensajero y convertir y crear una cadena complementaria al ARN codificante. Y a partir de esa cadena podrá formar nuevas cadenas de material genético. La retrotranscriptasa es su forma de replicación, es su forma de permitirse la replicación. Y al mismo tiempo, digamos que también este ARN mensajero también es capaz de producir nuevas proteínas, con lo cual ya tienes totalmente capturada a la maquinaria de la célula y ya solamente estás creando nuevo material genético propio y nuevas proteínas, y así. Entonces eso empieza a ensamblar y termina liberándose pues una partícula vírica completamente madura y que permite infectar a una nueva célula. Entonces esto, pues ya sabéis, esto es un ciclo y esto pues es una máquina de producir virus. Una máquina de producir virus, no para. Entonces, os quería contar, ya que aprovechamos para explicar el mecanismo de infección del virus y cómo secuestra este virus a las células de nuestro cuerpo, qué ensayos clínicos se están haciendo para buscar fármacos que impidan que este virus nos infecte, o que al menos que no sea tan peligroso para nosotros, o incluso que nos ayude a curarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay 3 grandes fármacos, es un ensayo clínico que se está haciendo súper grande, que se llama Ensayo Clínico Solidarity, está gestionado a través de la Organización Mundial de la Salud, intervienen muchísimos estados en él. Y bueno, pues es la prueba de 3 fármacos y uno de ellos en combinación con citoquinas, ¿vale? Que eran esas moléculas de señalización del sistema inmune que os decía. Entonces, la hidroxicloroquina lo que hace es inhibir
la entrada, la endocitosis del virus y, por tanto, si inhibimos la endocitosis, pues el virus no entra nunca en la célula y, por tanto, nunca nos infectaría y nunca secuestraría la maquinaria de nuestras células. Ese es uno de los mecanismos que se están intentando bloquear. Por otro lado está el lopinavir y el ritonavir, que son antivirales que ya se utilizaban para el VIH, ¿vale? Digamos, evitar la infección por VIH, eso es lo que se intenta, y también van a ensayarlos para el SARS-CoV-2. En este caso lo que hace es inhibir la proteólisis de estas proteínas tan largas, de estas poliproteínas del virus. Entonces, si evitamos que se produzcan las proteínas individuales del virus y se formen los complejos de replicación, esa retrotranscriptasa de la que hablabais, pues evidentemente, aunque el virus ya esté dentro, no va a poder proliferar, no va a poder replicarse, por tanto, no va a poder avanzar ni progresar en su ciclo de infección. Y luego, por último, está el remdesivir, que es un antiviral que se utiliza, o se ha hecho pruebas para el ébola, que se utilizaba para intentar bloquear la infección de ébola, y bueno, pues lo que hace es evitar la replicación del virus, ¿vale? Esa es la zona donde actúa, ese es el mecanismo sobre el que actúa e inhibe. Y bueno, pues entonces estos 3 ensayos clínicos son los que están en marcha y en los que más esperanza se tiene y los que parece que empiezan a dar algo de resultados, aunque preliminares y que no son concluyentes. Entonces, yo os voy a contar aquí una cosa que no se ha hablado mucho y que yo no he escuchado mucho en la televisión, o que al menos no me ha llegado y que creo que es interesante, ¿vale? Entonces, todo el mundo conoce digamos, la fase clásica del coronavirus. ¿Qué sería? Bueno, pues te infectas, empiezas a tener algo de fiebre, empiezas a tener tos seca, puedes llegar a tener diarrea. Hay gente incluso que ha declarado que pierde olfato y gusto. Eso todavía no es un síntoma que se haya aceptado, digamos, oficialmente, pero parece que hay bastantes reportes de personas que tienen anosmia, que tienen pérdida de olfato. Y bueno, pues estos son pues como síntomas en los que son en realidad en respuesta al virus, ¿no? Porque una subida de fiebre, en realidad la fiebre la causamos nosotros mismos, es nuestro cuerpo reaccionando contra el virus, porque a temperaturas altas el virus funciona peor. Entonces nosotros subimos la temperatura de nuestro cuerpo, eso es la fiebre. Entonces, bueno, pues esto puede ir progresando y podría pasar que pues, nuestro sistema inmune se defienda correctamente del virus, termine eliminándolo del organismo y creando inmunidad contra él. Eso es una opción y eso es lo que ocurre en el 85% de los casos. Y luego está la opción de que vaya a más. ¿Qué quiere decir que vaya a más? Bueno, pues empiezan a darse pues neumonías, que son básicamente inflamación en los tejidos del pulmón. Entonces, básicamente, esta inflamación lo que hace es, como está inflamado el pulmón, pues te permite, te hace respirar peor o te hace estar más, pues eso, una dificultad para respirar, te da cierta hipoxia, te falta algo de aire, ¿no? Y bueno, pues esto se ha visto que los pacientes llegan con neumonía bilateral, es decir, que no es una neumonía localizada en una zona de un pulmón, no, es en los 2 pulmones y bastante general, ¿no? Entonces, esta neumonía es interesante porque está causada por un efecto inflamatorio. Es decir, Dani, sí. Perdón, te interrumpo porque están haciendo aquí otra pregunta y creo que nos estábamos alejando un poco. Vale. Antes de que sigas por ahí. Preguntan, según tengo entendido, se está usando más hidroxicloroquina que los otros fármacos. ¿Qué ventaja tiene la hidroxicloroquina frente a los demás? Vale. A ver, se está utilizando más, yo creo más bien que habéis oído más hablar de ella. Yo creo que se ha hecho más bombo y más eco en los telediarios el tema de la hidroxicloroquina, porque han salido estudios muy preliminares con muy pocos pacientes en los que parece que la hidroxicloroquina tiene un efecto positivo en la eliminación de la carga viral, en la eliminación del virus. Pero yo no creo que tenga una ventaja uno sobre otro. Lo que tenemos que hacer es probarlos todos y ver cuál es más efectivo. Esa es la manera. O sea, la hidroxicloroquina solo, lo que pasa es que ya se han visto ciertos resultados preliminares, hace falta estudiarlo mejor, pero ya parece que sí que tiene cierto efecto en reducir la carga viral. Por eso probablemente lo hayáis oído más y por eso probablemente parezca más efectiva. Pero no necesariamente. O sea, perfectamente el remdesivir dentro de un par de semanas a lo mejor nos vienen y nos bombardean diciéndonos que el remdesivir es la panacea. O sea,
eso no creo que tengan, no es nada definitivo. ¿Algo más? A ver, sí, acaban de escribir ahora en el chat que genial, que muchas gracias, pero no tenemos ninguna pregunta por el momento, así que puedes seguir por el área de que estabas desarrollando. Muy bien. Vale, entonces, bueno, pues entonces, como os estaba diciendo, esta neumonía, ¿vale? Normalmente las neumonías, o bueno, normalmente, las neumonías más conocidas, esas típicas neumonías de los niños o las neumonías, suelen ser causadas porque se da una proliferación de bacterias en nuestros pulmones, ¿vale? Las bacterias empiezan a crecer dentro de nuestras vías respiratorias y se genera una inflamación. Entonces, normalmente las neumonías con antibióticos se tratan y se suelen pasar porque digamos que una vez eliminas las bacterias, pues la inflamación remite y ya está. Entonces, ojo, una cosa muy importante, esto no tiene nada que ver con los antibióticos. Esto es un virus y los virus no se tratan con antibióticos, no os automediquéis. Disclaimer, por si acaso. Pero bueno, era para explicar que las neumonías que conocemos típicamente son esas que tomamos antibióticos y se nos pasan, ¿no? Pero esta neumonía es especial porque es una neumonía dirigida por el sistema inmune, es una inflamación que ocurre en los alveolos pulmonares. Nuestras células del sistema inmune, que decíamos que son buenas, ¿no? Porque nos protegen, porque evitan, digamos, infecciones de microorganismos, puede haber momentos en los que reaccionen de una manera exacerbada, de una manera desmedida, y provoquen más daño del beneficio que causan, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo en algunas fases y en algunos pacientes que presentan la peor sintomatología, y es que se da una hiperinflamación del tejido hasta el punto en el que se genera fibrosis, se genera un daño real en los pulmones y que pues termina pues haciendo que el paciente tenga una dificultad respiratoria tremenda y que necesite una respiración artificial, necesite un respirador. En ese sentido, nuestros compañeros de Celera también están trabajando en un respirador, digamos, low cost, un respirador que permita ser producido en masa y que pues, ayude a estas personas que tienen estas dificultades respiratorias, ¿no? Y es precisamente por esto, porque es que el tejido del pulmón queda dañado. Y luego puede llegar la fase en la que ya la inflamación deje de estar localizada en los pulmones y se extienda a todos los tejidos, es decir, una hiperinflamación. Se da como un shock, digamos, de citoquinas. Se da lo que se conoce comúnmente como tormenta de citoquinas. Las células están tan hiperactivadas, estas células, ¿no?, que decíamos que servían para detectar y señalizar de hey, venid aquí, que esto es peligroso, están tan hiperactivadas que dan una señalización tan brutal que llega al resto de tejidos. Y claro, evidentemente, lanzar una respuesta inmune contra un tejido sano es peligrosísimo, porque lo que puedes hacer es causar daño a los tejidos que estaban sanos, que no necesitaban una respuesta inmune en esa zona, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede llegar pues, a dar un fallo cardíaco, fallo sistémico generalizado. Esto es un poco lo que yo estaba explicando. Esta sería la fase temprana, la fase inicial en la que el virus entra. Pues bueno, pues esta es la parte en la que casi todos se quedan, pero puede llegar a ocurrir que se empiezan a producir estas citoquinas. La IL-6, la interleuquina 6, es una de estas moléculas señalizadoras, y entonces se empieza a reclutar de una manera masiva a un montón de células del sistema inmune y empiecen ahí a formar un conglomerado de inflamación y de daño tisular que lo que haga es daño al tejido, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente esto causa la neumonía, ¿no? Si tú generas una inflamación tremenda, pues una de las cosas que ocurren cuando tú induces una inflamación muy grande es que entra agua en los tejidos, es decir, entra líquido en los tejidos. Entonces, si Perdona, Dani, te voy a tener que interrumpir de nuevo justo cuando vienes hablando de la neumonía. Parece que la neumonía está condenada a las preguntas. Te voy a hacer unas preguntas que nos acaban de hacer. La hace Julia. Y perdón, la primera... a ver. Si tenemos 3 preguntas, entonces, ok. Una que sigue con el tema de la hidroxicloroquina, que creo que ya lo respondiste, pero lo preguntamos de nuevo. Pregunta, ¿por qué se combina entonces la hidroxicloroquina
con un antibiótico, no recuerdo el nombre específico, y parecía que mejoraba su acción. Sí. ¿Vale? ¿Hay alguna más de hidroxicloroquina? No, te voy Vale. leyendo las otras. No, déjame, esta la termino rápido. Vale, ¿qué ocurre, no? Cuando tú tienes un tejido un daño en el tejido, en el pulmón, una de las cosas que pueden ocurrir es que, digamos, microbiota o bacterias que a priori no hacen daño o que no tienen por qué causarnos un daño, son microorganismos con los que vivimos bien o con los que convivimos adecuadamente, llega un momento en el que pues se genere un daño tan brutal que estos microorganismos pasen a empezar también a hacer daño. Entonces, el tratamiento se da también con los antibióticos porque podría ocurrir que esta neumonía inflamatoria, esta neumonía dirigida por el sistema inmune, también cursara con un sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, simplemente por prevenir, para evitar un sobrecrecimiento bacteriano, se da este antibiótico y así te evitas pues, cualquier tipo de bacteria oportunista que te quiera crecer en un momento que no está para crecer, digamos. Estás en un momento crítico, no puedes permitirte, además, tener una coinfección bacteriana, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la razón por la que se utilizan los antibióticos. Siguiente. Okay, perdón, siguiente pregunta. Hola, no soy especialista, pero entonces se está considerando por la comunidad científica como una enfermedad autoinmune. No es autoinmune. No es autoinmune porque porque una enfermedad autoinmune lo que haces es reaccionar contra tu propio tejido. En este caso no estamos reaccionando contra nuestro propio tejido. En este caso estamos reaccionando contra un microorganismo extraño, pero estamos dando una sobrereacción. ¿Vale? Pero no es un ataque a nuestro propio sistema. Las autoinmunes pues, se definen básicamente por que nuestras propias células del sistema inmune atacan a nuestras células de nuestro cuerpo como si fueran organismos extraños. Y esto no es lo que ocurre. Perfecto. Hay otra pregunta que hace Julia. ¿Y por qué no se dan corticoides para bajar la respuesta inmune? Muy buena pregunta. Perfecto, me gusta mucho. Esa es una muy buena pregunta. Entonces, ¿qué ocurre? Los corticoides o los glucocorticoides básicamente lo que hacen es disminuir o bajar la inflamación, disminuir o bajar la capacidad del sistema inmune de responder. Entonces es bastante intuitivo utilizarlos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si tú das estos corticosteroides o estos glucocorticosteroides antes de tiempo, lo que estás haciendo es modular hacia abajo, es decir, capar a tu sistema inmune, que es el encargado de resolver la infección viral. Entonces es un equilibrio, porque claro, si quitas con los glucocorticoides al sistema inmune, el virus está libre para crecer, ¿no? Entonces, es muy buena pregunta porque esto es algo que se han planteado los médicos y que se está empezando a publicar, y es que en estas fases tardías, en las que ya casi incluso no hay carga viral detectable, ya casi no hay virus, puede ser interesante utilizar esteroides o moléculas que disminuyan la inflamación sistémica. Y en este sentido, si os fijáis aquí, veis aquí este cuadrito, si os fijáis, aquí están corticosteroides, inmunoglobulina humana y inhibidores de interleuquina 6, inhibidores de interleuquina 2 y inhibidores de JAK. Esto lo que hace es decir, vale, pues lo que va a matar al paciente realmente ya no es el virus, es la inflamación tan exacerbada que tiene. Entonces, hay algunos ensayos en los que, por ejemplo, dando dexametasona en pacientes de manera muy pequeña, o sea, a bajas dosis y en un periodo de tiempo muy largo, mejoran el pronóstico de supervivencia. Entonces, sí que es interesante darlos, pero tiene que hacerlo el médico cuando considere que es la respuesta inmune la que realmente es prioritaria, ¿no? Cuando es la respuesta inmune la que puede dañar más al individuo. Entonces, bueno, es eso, en estas últimas fases de la enfermedad, que no llega todo el mundo a ellas. Es decir, tratar con corticosteroides en una fase inicial sería contraproducente.
O sea, los pacientes empeorarían seguro. Pero ya en las fases finales, en las que ya son pacientes que son muy concretos y que tienen una respuesta inflamatoria muy específica, ahí sí que puede llegar a ser interesante. Gracias, Dani. ¿Qué te iba a decir? Bueno, que justo comentaba María Chacalá que sobre los corticoides, que puede que el cuerpo no resuelva la infección si das corticoides, pone con signos de exclamación. Claro, depende del momento en el que lo des y depende de... Pero evidentemente si tú inhibes el sistema inmune, si tú impides la activación del sistema inmune y tú tienes, un virus proliferando en plena fase exponencial en tu organismo, pues no es una buena idea. No es una buena idea, de hecho por eso están contraindicados en enfermedades respiratorias. Pero concretamente en esta enfermedad y en sus últimas fases sí que puede llegar a ser interesante. Por el momento no hay ninguna pregunta, así que puedes continuar con la neumonía y a ver si lo podemos lograr. Perfecto. No, está muy bien. Las preguntas conducen muy bien lo que estamos hablando. Vale, entonces, bueno, como decía, cuando hay una inflamación local, cuando tú das esas moléculas de señalización, esas citoquinas, lo que hacen es, aparte de reclutar células del sistema inmune, lo que hacen es producir una cierta edemización, es decir, entrada de agua en el tejido e hinchazón, digamos, se hincha, ¿no? Entonces, por eso cuando nos damos un golpe fuerte o nos hacemos una herida, la zona de alrededor se inflama y se hincha, ¿no? Eso también es a causa de toda esta señalización de moléculas de citoquinas que están haciendo que entre agua en los tejidos, porque así, digamos, permite más fácilmente que las células inmunes se muevan en la zona. ¿Qué pasa? Que precisamente en los pulmones no es muy interesante tener agua, porque evidentemente lo que hacen es ocupar un volumen que necesitas ocupar de oxígeno, o sea, necesitas ocupar de aire. Entonces, si ese volumen está ocupado por líquido, pues evidentemente disminuye muchísimo tu capacidad de meter aire en los pulmones y de intercambio de oxígeno. Por tanto, hay un déficit en el oxígeno que tú puedes ingresar en tu organismo. Y por tanto, pues se da una hipoxia, una dificultad respiratoria. La gente que tiene esto siente que no puede respirar, o sea, siente como ahogamiento, porque evidentemente tú, por mucho que respires, si tienes la mitad del volumen de tus pulmones ocupado por líquido, pues evidentemente tiene que ser una sensación tremendamente desagradable. Bueno, total, que si esto progresa, como os decía, si esta inflamación, de momento estaría localizada, ¿no? Solamente en los alveolos pulmonares y en los pulmones. ¿Qué pasa? Que si esto progresa, si esto continúa, la inflamación siendo tan exacerbada y tan brutal, puede llegar a dar una hiperinflamación sistémica, un síndrome de hiperinflamación. Y eso básicamente quiere decir que las citoquinas llegarían a otros tejidos y probablemente causasen daños en esos tejidos también, hasta el punto de poder dar pues, un fallo sistémico, un fallo cardíaco y, bueno, y llegar a la muerte del paciente. Pues esa sería la parte de, digamos, la implicación del sistema inmune en el COVID-19, ¿no? Ese rol dual, ¿no? Por un lado, está encargado de eliminar el virus y de ponernos bien, de sanarnos, y por otro lado, pues si se descontrola puede ser nuestro peor enemigo y producirnos unos daños irreversibles, incluso la muerte. Entonces, pues esa parte ya estaría y entraríamos a hablar de inmunidad, de la pregunta típica de, una vez que pasas la enfermedad, ¿eres inmune? ¿Te has inmunizado contra ella? Bueno, pues entonces vamos a aplicar la lógica. De momento, evidentemente, no hay muchísima bibliografía detrás de esto porque en 2 meses que lleva el virus, 3 meses, pues no ha dado mucho tiempo a crear un buen archivo sobre adquisición de inmunidad respecto a este virus, pero podemos basarnos en sus primos hermanos, que son el SARS-1 y el MERS, que es un coronavirus, pero que digamos es endémico de la península arábica, que también producen, ambos producen neumonías
por inflamación, y bueno, pues podemos basarnos un poco en eso, en esos datos, para intentar pensar si crearíamos inmunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues como os decía, la memoria va a ir derivada de que nuestro cuerpo haya reaccionado correctamente, haya creado linfocitos B de memoria, y esos linfocitos B sean capaces de producir anticuerpos, y esos anticuerpos, evidentemente, serán capaces de bloquear al virus e impedir la infección del mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues no se ha comprobado con humanos, pero por ejemplo, aquí hay un paper que me gustaría hablar de él, no en mucho detalle, pero sí un poco por encima, en el que comprobaron en monos, ¿vale? Porque al final los experimentos tenemos que tener modelos para trabajar, porque evidentemente es mucho más difícil trabajar con humanos que con animales, y bueno, pues en monos se vio que una vez infectados estos animales con el SARS-CoV-2, en una reinfección posterior, días más tarde de haberse recuperado de la infección, pues no podían ser reinfectados. Por tanto, habían desarrollado inmunidad y memoria contra el virus. Por tanto, bueno, pues por este lado tenemos este apoyo, digamos, de que ocurre en animales con cierto parentesco a los humanos, en monos. Y bueno, pues creo que es bastante interesante. Y por otro lado, podemos ver que en otras infecciones de coronavirus, como el SARS y el MERS, pues bueno, pues se ha visto que se desarrollan linfocitos T de memoria y que protegen contra el SARS tras una infección. Y aquí, por ejemplo, veían que tras 2 años de haber sido infectados pacientes con SARS, con el SARS-1, habían sido capaces de desarrollar esto. Humoral Immune Response es en respuesta de linfocitos B, respuesta de anticuerpos. Entonces, a los 2 años todavía tenían presencia de anticuerpos en el cuerpo de estos pacientes que habían sido infectados en 2006 con el SARS. Y bueno, también con el MERS, que este es el Middle East Respiratory Syndrome, que es bueno, pues parecido también al SARS, es de la península arábiga, y bueno, también se vio que se desarrollaban anticuerpos neutralizantes contra el virus y que se prolongaban en el tiempo hasta 2 años, ¿vale? Hay bastante bibliografía bueno, no hay muchísima, pero hay cierta bibliografía de esto, con lo cual yo creo que es lógico pensar, y sobre todo teniendo en cuenta todo lo que he ido explicando acerca de cómo funciona el sistema inmune, es lógico pensar que si hemos sido capaces de resolver la infección por nosotros mismos, es decir, que nos ha infectado y tras 15 días de haberlo pasado mejor o peor, pues ya no estamos enfermos, es lógico pensar que nuestro cuerpo ha adquirido la capacidad de luchar contra el virus. Otra cosa distinta sería, por ejemplo, que nosotros hubiéramos ayudado a nuestro cuerpo de manera artificial a luchar contra el virus, pues por ejemplo con antivirales o pues evidentemente si nosotros lo eliminamos de una forma artificial, pues a lo mejor no damos tiempo al cuerpo a crear memoria contra este virus y sí que podríamos llegar a ser reinfectados, pero no parece que este sea el caso porque de momento no hay tratamiento. También hay otra posibilidad, y creo que esto también aporta peso a pensar que sí que desarrollamos inmunidad, ¿no? Se ha planteado, incluso ya se ha hecho, un estudio para trasplantar, no es trasplantar, pero para traspasar anticuerpos de pacientes que han sido infectados con coronavirus y ya están en sus fases finales, digamos, ya están resolviendo la infección, coger los anticuerpos de estos pacientes, coger sus sueros e inyectarlos en pacientes que están sanos o que podrían estar empezando con la sintomatología. Y eso, digamos, sería, de una manera artificial, sería generar inmunidad. ¿Cómo lo haces? Es una inmunización pasiva, es decir, tu cuerpo no crea inmunidad, pero la inmunidad te llega dada. Eso es parecido a lo que ocurre, por ejemplo, durante la lactancia con la leche materna. Los bebés, al lactar, también incorporan anticuerpos de la madre, y eso es una inmunización pasiva. Esos anticuerpos les protegen a los bebés contra microorganismos patogénicos. Pero esos anticuerpos son de la madre. Entonces, aquí ocurriría algo similar, pero digamos transfiriendo sueros de pacientes con esto. Y esto ya se utilizó durante la Primera Guerra Mundial para tratar pacientes con gripe española.
y pareció dar resultados, disminuyó bastante la tasa de letalidad del virus. Y actualmente, pues como veis, ya se ha empezado a utilizar, ya se ha utilizado con 5 pacientes que estaban críticos y que bueno, pues se recuperaron tras una transfusión de plasma con anticuerpos. Y como decía, pues bueno, aquí el paciente se curaría, pero evidentemente al haberle tú transferido la inmunidad, pues ya no generaría memoria, ¿no? Digamos que se ha luchado artificialmente contra el virus y por tanto ese paciente potencialmente sí que podría llegar a reinfectarse. Bueno, entonces, respecto a la reinfección, ¿no? Que esto es algo que también preocupa muchísimo y tal. Vale, entonces, ¿podríamos reinfectarnos dicho todo esto? Pues si hemos generado inmunidad, si nosotros tenemos un sistema inmune competente y que es capaz de luchar activamente contra el virus, no deberíamos de ser capaces de reinfectarnos. ¿Qué pasa? Que han salido algunas personas diciendo, o algunos medios, o incluso algunos artículos, en los que se observa que personas que habían sido infectadas y que habían pasado la enfermedad, tras un tiempo habían vuelto a dar positivo, habían vuelto a ser positivos para SARS-CoV-2. Entonces, pues claro, eso crea el temor, ¿no? Y si no creamos inmunidad, y si esto es como el cuento de nunca acabar, el día de la marmota que nos infecta el virus y nos vuelve a infectar y bueno, en fin. Bueno, pues yo creo que también hay que racionalizar y hay que intentar pensar que este virus no es distinto del 99% de los virus que pueblan la Tierra. Puede ser más mortal o menos mortal, pero yo creo que los patrones de respuesta, es decir, nuestro cuerpo, cómo responde ante él, pues creo que se pueden encontrar en la naturaleza y que ya han ocurrido y se desarrolla inmunidad contra estos otros virus, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podría estar ocurriendo para que estas personas que habían dado ya negativo para la enfermedad vuelvan a dar positivo? Pues en primer lugar, que fuera un falso negativo, una prueba técnica, un error en la técnica, digamos, y que hubiese dado negativo y al volver a repetirla unos días después diese positivo. Eso es perfectamente plausible. Otra posibilidad sería que el virus estuviera en una cantidad muy pequeñita y que cuando se hiciese el frotis de nasal y bucal no hubiera suficiente virus para que al hacer la técnica de detección se viese que está presente, pero el virus está. Lo que pasa es que hay tan poco que no son, digamos, la técnica no es suficientemente sensible para detectarlo. Y luego, a lo mejor unos días más tarde, pues hay un pequeño repunte del virus y cuando tú haces de nuevo el frotis, pues te encuentras que das positivo y dices, me he vuelto a infectar. No, el virus es el mismo, seguía en tu cuerpo, lo que pasa que la anterior vez no se detectó porque no había suficiente cantidad de virus. Por eso, por un lado. Esa es una de las posibilidades. La segunda posibilidad sería que una vez ya resuelta la enfermedad, tuvieras trazas del virus, trazas del material genético del virus, y que permaneciese en tu cuerpo durante largos periodos de tiempo, pero que ya no fuese infectivo. Entonces, bueno, pues como son en bajas cantidades, pues a lo mejor la muestra que te tomaron el día 1 dio negativo y un par de días más tarde que has creado moco y estás sacando fuera tal, da positivo, porque había cierto material génico. Entonces, eso sería otra posibilidad, pero ya no serías infectivo, simplemente es que tienes trazas y hay virus que permanecen en el organismo tras haber sido infectado durante muchísimo, muchísimo tiempo. Y luego la última posibilidad, y es la posibilidad que no queremos ninguno y la que no nos gustaría, y es que sea un virus bifásico. ¿Qué quiere decir esto? Pues es un virus que tiene distintas fases de actuación. Entonces, tendría un periodo que sería el que veríamos en una fase inicial, que es la que vemos normalmente, pues de todo permanecería en latencia y oculto, es decir, quedaría como sin que se viese, esa sería la ventana de tiempo en la que podríamos dar negativo, y luego se daría una reactivación del virus produciendo nuevos síntomas. Yo creo que eso es muy poco probable, pero bueno, hay que valorar la posibilidad y ahí la dejo. Pues podría ser también un virus bifásico, sí, por ejemplo. Bueno, de hecho, por ejemplo, para que entendáis un poco mejor esto, es el virus del herpes. El virus del herpes es un virus que una vez te infecta, queda en tus células, queda integrado en tus células y normalmente está latente. Tú tienes herpes, pero nadie se infecta, tú no eres infectivo, el virus no lo tienes en la boca, no se te ve, tal. De repente llega un pico de estrés, de repente empiezas a notar la calentura y te sale el herpes. El herpes no es que esté saliendo, es que tú ya estabas infectado de herpes, lo que pasa es que estaba latente. Hay una fase de reactivación
En esa fase de reactivación el herpes sale y hay una respuesta inmune contra el herpes al final tras 15 días desaparece y vuelve a entrar en fase de latencia porque está integrado en tus células y queda ahí inerte hasta que vuelve a haber otra nueva fase y así. Esos son distintas fases del virus, ¿vale? Eso es solo para que lo entendáis. Yo creo que este no es el caso del coronavirus, pero bueno, esa es otra posibilidad para entender por qué da positivo y negativo, a veces sí, a veces no. Y ya, para terminar, ¿qué hora es? ¿Voy bien de tiempo? Sí, vale. Para terminar, me gustaría hablar sobre un poco el... Espérate, Dani, antes de que empieces con el inicio al final, Sí. aquí Leticia Lucero hace una pregunta con un comentario. Teniendo en cuenta que la tasa de mutagénesis del SARS-CoV-2 es bastante alta, aunque no tan alta como el virus de la gripe, ¿cómo de inmunes nos volvería vacunarnos o el haber pasado la infección? Muchas gracias. Vale, muy buena pregunta. Pues, a ver, la cuestión es que los virus evidentemente tienen mecanismos de evasión, ¿no? Esto es una carrera de armas. Nosotros desarrollamos inmunidad y el virus tiene una presión selectiva que le hace terminar desarrollando una nueva forma de infectarnos y nosotros desarrollamos inmunidad y así, es una carrera de armas. Entonces, es verdad que los virus de ARN, los virus como la gripe o los virus como el coronavirus, que tienen su material genético en forma de ARN, tienen una tasa de mutación más alta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que llegado el momento pueden tener un cambio que les haga más infectivos o que les permita infectar por otros mecanismos o les permita pasar desapercibidos frente a nuestro sistema inmune. Entonces, es cierto que llegado el momento podría ser que nos podríamos vacunar de este SARS-CoV-2 o podríamos ser infectados y desarrollar inmunidad contra él y el año que viene, por la alta mutagenicidad que tiene este virus, pues que volviese una nueva oleada de virus distinto, que ya no sería el SARS-CoV-2, sería una nueva cepa, de la misma manera que lo hace el virus de la gripe, que es estacional. Cada año tenemos que vacunarnos nuevamente contra un nuevo virus de la gripe. ¿Por qué? Por presión selectiva ha desarrollado mecanismos para evadir a nuestro sistema inmune y digamos, pasar desapercibido frente a él. Entonces, cada año es una nueva cepa de virus y tiene una capacidad infectiva nueva. Por tanto, en el SARS-CoV-2 podría ocurrir algo similar, es una posibilidad, pero creo que de momento lo que tenemos que centrarnos es en esta cepa. Que se encarguen nuestros YOS del futuro, de la nueva cepa, dentro de un año, pero sí, podría ocurrir. ¿Hay alguna pregunta más, Diego? No hay ninguna pregunta más y por lo visto parece que estuvo bien respondida porque no han comentado nada más, así que ahora sí podemos darle inicio al final. Entonces, futuro. Esto ya es más especulativo, ¿vale? Esto ya no tiene tanta referencia por detrás, pero me apetecía comentarlo un poco y además que yo creo que esto puede generar más debate y llevarnos a hablar de más temas. Entonces, ¿para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Porque a lo mejor no estamos entendiéndolo del todo, ¿no? Entonces, las medidas de confinamiento tienen, yo diría que 4 objetivos básicos. En primer lugar, lo que buscamos ya hemos aceptado que el virus ha venido para quedarse. O sea, ya no estamos pensando en acabar con el virus, que eso era el objetivo inicial, ¿no? Con las medidas de control que había y tal, pero se nos ha ido de las manos y ya el objetivo no es eliminar el virus. Ahora solamente es controlar las infecciones. Por decirlo de algún modo, lo que pretenden es que nos infectemos ordenadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no reventemos el sistema sanitario infectándonos todos al mismo tiempo. O sea, presuponer que nos vamos a infectar todos, pero tú hoy, yo dentro de 15 días, el otro dentro de 20 y así, ordenadamente para que sea una infección controlada y ese es el aplana la curva. Esa es una de las razones por las que estamos haciendo el confinamiento. La segunda es, estamos comprando tiempo. Estamos comprando tiempo para avanzar en los ensayos clínicos para encontrar tratamientos contra el coronavirus, que son estos ensayos clínicos que os comentaba, del Solidarity y tal, y hay más ensayos clínicos, por supuesto. Eso es una de las partes de comprar tiempo y por otro lado estamos comprando tiempo también para desarrollar una posible vacuna, porque al final la vacuna es la clave maestra para permitirnos estar seguros frente al virus, porque mientras que no estemos vacunados, pues
toda la población que no esté infectada estará en riesgo de caer en enfermos y de derivar algunos de ellos pues en complicaciones muy severas y que no es necesario caer ahí, ¿no? Y por último, estamos comprando tiempo para preparar mejor a los hospitales, para conseguir más respiradores, para digamos que el personal sanitario se prepare, para mejorar las instalaciones, para estar preparados para la batalla, digamos, ¿no? Que es la parte más complicada. Y al final nos ha pillado muy de improviso y hemos tenido que comprar tiempo. ¿Cómo? Confinándonos, metiéndonos aquí todos en la casa y esperando pues un mes a que, digamos, la primera oleada pase y se pues, termine, ¿no? Y entonces ya podamos empezar a retomar nuestra vida. Entonces, aquí quiero comentar una cosa. ¿Habéis oído bien? Una primera oleada. Os quería enseñar la gráfica de muertes que va en relación con la gráfica de infecciones, por supuesto, de la pandemia de gripe española durante el periodo de 1918. Por cierto, es muy interesante por qué se llamó gripe española. No sé si lo sabéis, luego os lo cuento cuando haya terminado, es secundario, pero a mí me ha resultado curioso por qué se llamó gripe española. Pero bueno, la gripe que asedió, digamos que asoló Europa durante 1918, durante la Primera Guerra Mundial. Se dio una primera fase en la primavera de 1918 que mató pues, a bastantes personas, pero bueno, fue una oleada inicial, y tras un periodo y, digamos, al mismo tiempo en el que había un desplazamiento tremendo de tropas por todos los países de Europa, se dio una segunda oleada muchísimo más bestia en otoño de 1918 que mató a muchísima gente. Y de hecho incluso llegó a haber una tercera ola en la primavera de 1919, pues que también de nuevo pues, infectó a muchísima gente. Se estima que murieron por gripe española más personas que de las que murieron por la propia guerra. O sea, se estima que fueron alrededor de 50 millones de personas por gripe. Entonces, el tema de las olas lo traigo porque podría ocurrir, claro, cuando nosotros termine este confinamiento, ¿no? Cuando termine este enclaustramiento que tenemos, llegará el momento que digamos, vale, pues vamos a salir a la calle. Pero, evidentemente, no estamos todos inmunizados, no hay vacuna y vamos a hacer unos pequeños cálculos, ¿no? Hay 46,6 millones de personas en España. Vamos a centrarnos en España. Hay unos 46,6 millones de personas. Según las estadísticas oficiales de hoy, hay 110.000 infectados. Eso quiere decir que las estimaciones, según esto, según los datos oficiales, sería que el 0,23% de la población española ha sido infectado. Pues bueno, parece bastante intuitivo pensar que una vez volvamos, pues es que queda un 99,77% de personas listas para ser infectadas, con lo cual sería muy posible que se diese una segunda oleada de infecciones, ¿no? Esto, como ya sabéis y como ya podréis intuir, es bastante irreal, es bastante poco creíble y es más, digamos que se están haciendo estimaciones para intentar, digamos, saber exactamente el número de infectados. Uno de nuestros compañeros, Carlos Bort, ha hecho pues, distintos estudios a través de ciencia de datos y de análisis estadísticos y ha inferido que alrededor de entre el 1,5 y el 3,8% de la población podría llegar a estar infectada. Esto en España, ¿vale? Sigue siendo muy poco, o sea, sigue siendo una gran cantidad de personas no infectadas. Y luego hay un estudio que es, digamos, el más, bueno, no sé, como el más optimista, no sé si no llevaría optimista, pero el que hace una estimación mayor, es un estudio que han publicado en la Universidad de Oxford, que estima que el 15% de la población, 7 millones de personas, han sido infectadas. Aún así, un 15% es muy poca gente. Es decir, cuando volviésemos, podríamos llegar podría haber una oleada secundaria, porque hay muchos no infectados. Entonces, solo quería comentar que encima de todo esto, encima de todos estos datos que sabemos, y es que nosotros estaríamos estudiando esta pirámide, ¿vale? Porque los test que se están haciendo en España son esta zona, que son los que tienen síntomas moderados, si es que se les hace test, que no, y luego los que están críticos y severos, que son la gente que entra en el hospital y que, bueno, pues evidentemente se les hace un test de coronavirus para saber cómo tienen que proceder con este paciente, ¿no? ¿Qué pasa? Que
ocurre que se ha descrito que hay personas que son asintomáticas. Este 50% no le hagáis caso, ¿vale? Porque no tiene por qué ser real. Es decir, no hay una cifra exacta de cuántas personas asintomáticas hay, pero sabemos que hay asintomáticos. ¿Y por qué sabemos esto? Pues mirad, esto es una cosa muy interesante. Estos son los datos de casos, porcentaje de casos en Corea del Sur y en Italia. ¿Por qué esta discrepancia, no? ¿Por qué de repente aquí vemos en el rango de edad de entre 20 y 29 años un pico tan pronunciado en positivos para coronavirus, mientras que en Italia no lo vemos? Pues esto es muy simple, esto es por los test que se están realizando. En Italia, como en España, se están realizando a las personas que entran en el hospital, que entran con síntomas graves y que requieren tratamiento. ¿Y qué personas son esas? Pues los rangos de edad altos, entre 40 y 80 años. Pues eso es el pico. ¿Qué se hizo en Corea del Sur? En Corea del Sur se hicieron testajes randomizados, se hizo un screening masivo, se analizó a toda la población bueno, no a toda la población, pero se cogió a una gran parte de la población de Corea del Sur y se le hicieron test presentasen síntomas o no. Y si os fijáis, pues tienen unas distribuciones muy distintas y podríamos decir, bueno, pero es que sus poblaciones son distintas. Corea del Sur a lo mejor tiene más gente joven que Italia y por eso esos picos y tal. Pues aquí veis en esta diapositiva que las distribuciones de edad, como podéis observar, más o menos son iguales. Más o menos tienen la misma distribución de edad, no tienen un especial aumento de personas del rango entre 20 y 29 años. Sin embargo, sí que vemos este pico. Y es que este pico podría ser de personas que presentan síntomas moderados o leves, o incluso son asintomáticos, que son estas personas que no van al hospital, que me encuentro un poco mal, tengo tos, tengo fiebre, y pasan desapercibidos. Y eso podría estar haciendo que nuestros cálculos estuvieran muy infraestimados. Entonces, bueno, dependiendo de cómo al final termine resultando esto, de cuántas personas realmente estén infectadas, de cuántas no, y de las medidas que se tomen al reincorporarnos tras esta cuarentena o tras este confinamiento, vamos a poder observar, y estos son análisis de predicciones de qué es lo que podría ocurrir al terminar este confinamiento, y es de oleadas de picos de infección. Digamos, conseguimos disminuir totalmente el número de infectados o el número de personas que están graves, volvemos a la calle, pero claro, evidentemente había gente asintomática, había gente enferma, había gente que todavía no había resuelto la enfermedad y vuelve a darse una infección en crecimiento exponencial, por supuesto, y volvemos a darnos cuenta, tomaríamos medidas de bloqueo que disminuirían de nuevo y así oleadas hasta conseguir que la mayor parte de la población estuviese infectada o se hubiese, digamos, pasado por la enfermedad y ya hubiera desarrollado inmunidad contra la misma. ¿Por qué es interesante esto? Bueno, pues esto es por lo que se llama inmunidad de rebaño. Entonces, quiero que veáis esta gráfica y os fijéis en donde pone vaccinated, que es, digamos, está en verde, son las personas que ya están inmunizadas, personas que no pueden ser infectadas. Entonces, cuando muchas personas han sido infectadas y tienen inmunidad, lo que hacen es funcionar como una barrera física contra digamos, una barrera física protegiendo a las personas no infectadas de las que están infectadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imaginemos que yo, digamos, ya me he puesto enfermo y he desarrollado inmunidad. Y, por ejemplo, mi mujer está infectada. Si yo no hubiera estado inmunizado, mi mujer me lo podría pegar a mí y después yo a mis padres. Pero digamos, yo estar inmunizado, mi mujer a mí no me lo puede pegar y por tanto yo funciono como barrera, yo corto esa cadena de transmisión con mis padres. Mis padres estarían a salvo porque yo ya tengo inmunidad. Entonces, como veis, para que la cadena empiece a digamos, para que esta inmunidad de rebaño empiece a ser funcional, se requieren altos niveles de personas inmunizadas, alrededor de entre el 70 y el 80%, para que esto sea efectivo y haya un bajo porcentaje de infecciones. Realmente el objetivo siempre es conseguir un porcentaje de inmunización máximo. ¿Y cómo podemos conseguir estos porcentajes? Pues estos porcentajes se pueden conseguir mediante la vacunación. La vacunación, que es nuestro objetivo, uno de nuestros objetivos principales ahora mismo y por lo que estamos comprando el tiempo, que lo que nos permitiría sería inmunizar a una gran parte de la población para que así las personas, digamos, la población de riesgo estuviese protegida frente a la infección. Entonces, como veis, quería enseñaros una cosa que esto me pareció muy interesante y es explicaros que en tiempos de guerra y en tiempos de crisis... Uy, ¿alguien está pintando? ¿Yo puedo pintar? No. Ay.
No sé por qué esto se ha pintado, pero bueno. La cuestión es que en tiempos de crisis, digamos que los procedimientos cambian mucho, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, bueno, no estoy entendiendo por qué se pinta. La cuestión es que, por ejemplo, imaginemos respiradores, ¿no? Que es una cosa que nos toca de cerca en Celera por el grupo, digamos, que está trabajando en el desarrollo y tal. Normalmente un respirador requeriría de una homologación muy, digamos, con un proceso muy restrictivo, con unos controles muy exhaustivos y tal. Pero evidentemente, bajo una necesidad extrema, es decir, que o le pones algo o se muere, digamos que somos más permisivos a la hora de probar nuevas posibilidades que permitan salvar vidas, aunque quizás no sean los métodos más ortodoxos o los métodos, digamos, que tienen más, digamos, más seguridad, bueno, seguridad tienen, ¿no? Porque hay que comprobarlo siempre, pero digamos que no son los más ortodoxos y además se hace de una manera mucho más veloz. Entonces, en este caso, con la vacunación también ocurre. Normalmente, para una vacuna lo que haces es desarrollar primero digamos, una molécula objetivo, tienes que probarlo en fase 1 en humanos para comprobar su seguridad, después tienes que comprobar su eficacia, después tienes que comprobar cómo evoluciona digamos, la protección y mientras tanto, pues ya cuando entra en fase 2 empezar a producir los anticuerpos y bueno, pues en fin, es un proceso lento y digamos que tarda bastante tiempo. Sin embargo, por ejemplo, en esta pandemia, en este momento de crisis extrema, está siendo todo como sobresolapado. Es decir, ya antes de haberlo, o sea, cuando ya se ha localizado el target, cuando ya se ha localizado la molécula objetivo, ya empieza el desarrollo. O sea, ya están desarrollándolo, aunque todavía no se haya probado. Y digamos, las pruebas de seguridad y de eficacia se van a hacer todas en un tiempo extraordinariamente rápido. ¿Para qué? Pues para tenerla cuanto antes en el mercado. Entonces van a ser, digamos, fases solapantes en las que a lo mejor se prueba la seguridad y su eficacia al mismo tiempo. ¿Sabes? O la regulación y la evaluación. O sea, al final son fases solapantes. Y entonces eso nos permite aumentar muchísimo la velocidad y nos permite tener una vacuna pues mucho más rápido y en tiempo de lo que la podríamos tener pues con una fase clásica de desarrollo clínico. Y bueno, pues ya estaría. Con esto despedirme, creo que voy en tiempo, termina en tiempo. Sí, pero Dani, aquí no te quieren dejar escapar si antes contar la historia del por qué se le llama la gripe española. Vale. Eso por un lado. Y nada, para decirle a todos los oyentes que está abierto el chat para cualquier comentario de cosas que quisiera que ampliara un poco más Daniel, cualquier cosa que quieran hablar, pues vamos a también aprovechar estos minutos para activarlo ya antes de que cerremos esta sesión, porque como se habrán dado cuenta, esta sesión está siendo mucho más corta que la del primer episodio, porque vimos que era demasiada información para estar sentado tanto tiempo, por tanto hemos cortado un poco el largo de las charlas, así que nada, te paso la palabra, Daniel, para que cuentes la historia de la gripe española. Vale, pues la gripe española se llamó así no porque se originase en España y no para darnos mala fama, porque realmente es una de las peores pandemias que ha sufrido la humanidad después de la peste negra, pero se llamó así porque, como sabéis, en la Primera Guerra Mundial España se declaró neutral. España no intervino en la Primera Guerra Mundial. Entonces, digamos que durante ese periodo de tiempo, en 1918, había libertad de prensa en España y digamos pues que los medios no tenían problemas en indicar las muertes que había y los problemas que estaban derivados de esta infección, ¿no? De esta gripe pandémica. Sin embargo, en otros países europeos, donde también estaba, digamos, asediando tremendamente a la población, estaban en guerra. Entonces, desde los gobiernos se prohibía los comunicados que pudiesen distraer de cualquier cosa que no fuese los propios asuntos de la guerra. Con lo cual, evidentemente, decir que en tu país están muriendo 20 millones de personas y tus objetivos son militares y quieres conquistar otro país o quieres evitar la conquista de tu país, pues evidentemente distraería la atención. Entonces, esos países, digamos que censuraban las noticias sobre la gripe española, sobre las muertes que causaba y sobre los daños que estaba provocando en la población.
Entonces, claro, digamos que los únicos registros que hay o los mayores registros que hay se encuentran en España. Son los registros de los medios españoles que pues, tenían libertad de prensa y contaban las cosas como estaban siendo. Evidentemente, eso genera un desnivel a la hora de cuántas personas parece que murieron tremendo, ¿no? Entonces, pues se llamó gripe española porque en España murieron muchas personas de gripe española, aunque en realidad murieron en toda Europa, lo que pasa que no reportado. Muy bien, Dani, muchísimas gracias. Aquí te están amarrando con una última pregunta, y es que, ¿qué vamos a hacer si no tenemos vacuna en octubre? Es que, claro, aquí esto ya es especulativo, ¿eh? Esto ya no hablo como Dani científico, hablo como Dani persona. Es complicado porque el problema de volver a la vida normal es lo que os he enseñado, ¿no? Sería esto. Hay muy poco porcentaje de población infectada y si no hay vacuna, vamos a volver a tener picos de infección. Entonces, lo que yo creo es que se va a empezar a hacer liberaciones contenidas de la vida social. Es decir, a lo mejor nos permiten reintegrarnos a nuestros trabajos o bueno, pues a hacer ciertas cosas, ¿no? A salir a caminar y bueno, pues este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, yo creo que va a estar durante bastante tiempo prohibido las reuniones grandes, las convenciones, conciertos, manifestaciones, en fin, pues cualquier tipo de reunión en la que pueda ser un foco de infección como el que hemos visto en días pasados, de grandes reuniones que han sido picos de infección, pues van a estar prohibidos durante mucho tiempo. Eso por un lado. Y luego por otro, por ejemplo, Alemania ha propuesto una cosa que solamente es como un poco especulativo, pero que a lo mejor llegado el momento no lo terminamos viéndolo, y es que al final las personas inmunes ya no tienen peligro, con lo cual se les podría dar más permisos a las personas inmunes que a las personas, digamos, que no han sido infectadas. Entonces, a lo mejor podríamos llegar a ver una diferenciación entre personas inmunes y no, ¿no? Tú eres seropositivo, sí, no, tal. Entonces, a lo mejor llegaríamos a ver eso. Pero bueno, eso es solo especulativo y podría ser otra posibilidad. Al final, el que esté inmunizado, pues ya no corre riesgo respecto al coronavirus y podría hacer vida normal, ¿no? También aquí pregunta María, Dani, una pregunta, ¿qué suplementos, vitaminas, etcétera, nos pueden ayudar para responder mejor frente al virus? Vale. A ver, no hay nada que te vaya a proteger contra el virus. ¿Qué me refiero? O sea, no existe... O sea, si el virus te infecta, si tú tienes contacto con una partícula vírica o con varias partículas víricas que entran en tus tejidos y tus células son infectadas, no hay ninguna vitamina en el planeta que te vaya a evitar la infección. Ahora, dicho esto, lo que sí que podemos tener a lo mejor es un refuerzo que nos permita, digamos, responder mejor. No evitarlo, pero sí responder mejor. Entonces, bueno, pues en general una buena nutrición o sea, ya va a mantener los niveles de vitaminas y de pues eso, de nutrientes suficientes. Sin embargo, quiero mencionar que, y muy preliminarmente, y esto es algo súper preliminar, se ha visto que en pacientes muy enfermos, ya muy dañados, inyectando vitamina C en sangre, se ha visto que tienen una mejor recuperación. ¿Vale? Muy preliminar. Esto no os pinchéis vitamina C, por favor. Sé que por ahí hay algunos que les gusta tontear con las pastillitas de vitaminas, pero, no, de momento no hay nada confirmado así como 100% que se sepa segurísimo, ¿no? Y luego, pues, ya está, tener una buena nutrición y mantenerte, dormir bien para mantener bien los niveles basales de activación del sistema inmune, luego también hacer ejercicio regular, intentar mantener el tono basal de actividad, aunque estemos encerrados, pues oye, intentar hacer alguna actividad en casa, pues no hace falta que sean pesas o flexiones, pero se puede, yo que sé, tener ejercicios aeróbicos, yo que sé, yoga, bailar, no sé, pues eso, lo que cada uno haga, pues intentar mantenerlo, porque también el cuerpo cuando está activo, digamos, mantiene niveles tónicos de su sistema inmune.
Muchísimas gracias, Dani, de nuevo. Bueno, y antes de cerrar, comunicarle a todos que esta no charla ha sido grabada, que estaremos también publicándola en nuestro canal de YouTube. También la verán por diferentes lugares que estará publicada. Yo creo que Dani también seguro publicará algo sobre la no charla. Para deciros también que aunque tenemos fecha cerrada, en teoría, como el miércoles de la semana que viene, todavía eso puede variar. O sea que al igual que en esta ocasión, nos mantendremos por las vías de las redes sociales y Eventbrite, cualquier nueva información y también sobre el próximo tema que vamos a estar hablando y el próximo noche lista que tendremos. Como esto va muy rápido, pues no le puedo dar respuesta ahora en el momento de qué vamos a estar tratando en la próxima no charla, pero la próxima semana seguro estaremos por aquí. Queremos contar con vuestra presencia, vuestra participación de nuevo. La verdad que es un formato que creo que ha tenido mucho enganche. Y te leo, Dani, a ver, no hay ninguna otra pregunta, pero sí un montón de comentarios. Gracias, Dani, gran charla, muchísimas gracias, muy interesante, muchísimas gracias, y muy interesante de nuevo también. O sea que por aquí estaremos, y si alguien quiere hacer alguna última pregunta, este es el momento. Y si no, ya entonces cortamos la sesión y seguimos comunicándonos vía las redes sociales. Bueno, Dani, pues nada. si quieres, cerramos. Vale, perfecto. No sé cómo se deja de compartir la pantalla. No te preocupes, que ya igual voy a cerrar ya la sesión Vale, completa. perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir y nos vemos a la próxima. Hasta luego.